Segundo teorema fundamental del cálculo. Ahora sí estamos listos para abordar el segundo teorema fundamental, y este dice así: sea f minúscula de x una función continua en el intervalo cerrado que va desde a hasta b, y f mayúscula de x cualquier antiderivada de la función f minúscula en el mismo intervalo cerrado. Entonces la integral de a hasta b de f minúscula de x es igual a la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. Vamos a ver cómo se establece o cómo se demuestra este teorema. Para empezar, definamos una función g mayúscula de x dada por esta integral. Entonces sabemos que la derivada de g es igual a la función f de x, esto de acuerdo al primer teorema fundamental del cálculo. Es decir, g es una antiderivada de la función f minúscula. Por otro lado, sabemos de la premisa que f también es una antiderivada. Por lo tanto, estas dos funciones se diferencian por una constante. Entonces, de hecho, derivando ambos lados de esta ecuación, obtenemos que ambas derivadas son iguales a la función de acuerdo a esta igualdad y a lo que se establece en esta premisa. Y eso se satisface para el intervalo abierto a b. Nótese que no contiene a los puntos a y b, y en ese caso sería un intervalo cerrado, pero mientras tanto esto no lo es. Por otro lado, sabemos que las funciones f mayúscula y g mayúscula son continuas en a, b en el intervalo cerrado. ¿Cómo sabemos esto? Buena pregunta. Esto es debido a que estas dos funciones son derivables en el intervalo abierto a b. Por lo tanto, si son derivables, son continuas en el intervalo abierto a b. ¿Cómo sabemos si son continuas en a y en b? Para establecer que sean continuas en el intervalo cerrado. Para eso entra en juego que la función f minúscula sea continua en el intervalo cerrado. De esa manera se asegura que la derivada de la función, la derivada lateral de la función, existe. Por lo tanto, de esa manera se asegura que la función g y f sean continuas a los extremos de este intervalo. Entonces, de esta manera podemos establecer que la función f mayúscula evaluada en a es igual a g mayúscula evaluada en a más una constante, por la consecuencia de ser continuas, y lo mismo para el punto b. Es decir, se satisface la igualdad que teníamos antes, pero para el intervalo cerrado a, b. De esa manera podemos evaluar esta función en x igual a a para obtener g de a igual a la integral de a hasta a de la función f de t de t. Y eso, como hemos visto por propiedades de las integrales, es igual a 0. Y de esta manera obtenemos que f de a es igual a g de a más la constante, pero g de a vale 0, por lo tanto f de a es igual a la constante c. Bien, ahora podemos restar f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a. De esta ecuación tenemos cuánto vale f de b, que es g de b más c, y de esta ecuación tenemos que f de a vale c. Por lo tanto, restamos f de a y eso
lo obtenemos restando c. Este valor con este valor se va y nos queda g de b. Pero de nuestra definición, g de b es la integral desde a hasta b, integral de a hasta b de la función f de t, y esto es precisamente lo que se quería demostrar. Recordando, claro, que aquí la variable t es una variable muda, por lo tanto la podemos nombrar de la manera que queramos, y si la nombramos x obtenemos este resultado. La integral definida también se denota de la siguiente manera: se pone la integral indefinida y se indica mediante una línea vertical los límites en los cuales tiene que ser evaluada. De esa manera se tiene una conexión entre lo que es la integral definida con la integral indefinida, y eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo.